Saludos, sean todos bienvenidos a esta entrega del día de hoy, jueves 24 de enero de Ojalá. Y bueno, parece ser que el tema obligado o a no desconocer que está en la palestra es la situación que hay en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Y el gobierno dominicano ha reiterado su posición, según da cuenta esta revista comercial, de que mantendrá, de que no legitima o desconoce la legitimidad del nuevo mandato de Nicolás Maduro. Y esa será la posición que la República Dominicana mantendrá en la reunión de hoy del Consejo Permanente de la OEA en Washington. Y bueno, el mundo entero está atento a lo que ahí ha estado aconteciendo. Las revistas comerciales, pues, juegan su rol. Y, según parece, el pueblo de Venezuela es este que aparece aquí, en esta revista comercial. Mírenlo ahí. Ese supuestamente es el nuevo presidente de Venezuela. Y uno puede entender la posición de nuestro gobierno y compartirla incluso como posición de gobierno y de Estado. Pero en el día de ayer, quienes le dieron seguimiento a lo que ahí acontece, se da cuenta que la mitad, si no la mayoría del pueblo venezolano, es chavista. Es chavista. Y no lo es ahora, lo es hace casi 20 años. Y lo ratificó en todos los procesos electorales a los que se sometió. La República Dominicana supone uno que está obligada por razones múltiples a hacer lo que está haciendo. Ahora, por razones múltiples, la gente que no los gobiernos y que no los estados, la gente también tiene derecho a entender que el principio de respeto a la soberanía de los pueblos está por encima de cualquier otra cosa. Y por lo menos a ser justo, porque la realidad es que si el chavismo no fuera parte importante del pueblo venezolano, ya esa situación en cualquier perspectiva estuviera resuelta. Y uno no entiende por qué los demás tienen que meterse en lo que el pueblo venezolano tiene que resolver. Comparto la posición del gobierno dominicano, que por múltiples razones tiene que asumir posiciones de gobierno y de Estado. Pero eso no quiere decir que uno esté de acuerdo con que el tal Almagro, la tal OEA, el tal Donald Trump y todo el que se quiera meter en los problemas de otros se metan. No estoy de acuerdo con eso, yo personalmente. Y respeto y asumo la posición del gobierno, que obviamente no es mi posición. Y lo lamento mucho.
Yo creo que al pueblo venezolano hay que darle la oportunidad de ellos resolver sus problemas como tuvieron. Porque a Chávez le dieron un golpe de Estado, no lo mataron porque no lo tuvieron claro que eso era lo que tenían que hacer y se lo tuvieron que chupar porque el pueblo venezolano lo elegía y lo elegía y lo elegía hasta que se murió el pobre Chávez. Y bueno, que yo le deseo suerte al pueblo venezolano. Y si fuera a estar de acuerdo con alguien, nunca estaría del lado de los imperialistas y del imperialismo. Y ojalá que el pueblo venezolano pueda defender su soberanía con gallardía como lo ha hecho el pueblo dominicano a través de su historia. Y vaya usted a ver si eso es importante. Eso no es importante nada. Y hay que tener respeto por los pueblos. Porque el pueblo dominicano pidió respeto y solidaridad del resto del mundo cuando fue a nosotros que nos mancillaron nuestra soberanía. Pero yo entiendo que los gobiernos tienen que tener posiciones de Estado que tienen otras motivaciones en defensa de los intereses del país. Y creo que el gobierno dominicano está defendiendo los intereses del pueblo dominicano. Es así. Lo creo. Pero personalmente estoy del lado del pueblo venezolano, no de los interventores golpistas que son capaces de mancillar cualquier soberanía bajo cualquier pretexto y de la misma forma que lo hicieron en el 63. No hay una cosa más parecida que el golpismo en cada momento de la historia. Y mi solidaridad va con el pueblo de Venezuela, no con el imperialismo. Y posiblemente eso me cueste cualquier cosa, decirlo, pero si no lo digo, me muero. Me muero de indignación. Porque exactamente lo que se le está haciendo a ese pueblo es lo mismo que se le hizo a Juan Bosch. Y es lo mismo que se le ha hecho a otros tantos pueblos. Los mismos lacayos, los mismos súbditos del imperio. Y que les vaya bonito. Bienvenido, Celio. Bienvenido. Usted sabe que en el año más o menos 1906 en Ecuador había un ministro de Relaciones Exteriores del país de Ecuador que puso muy en boga la doctrina Tobar. Esa doctrina hablaba de que los países latinoamericanos tenían el derecho de reconocer o no si había de reconocer los gobiernos legítimos en defensa de la democracia. Entonces, si su gobierno era ilegítimo o no, yo como Estado decidía. Esa doctrina fue contrarrestada en 1930 con la doctrina Estrada de México, que decía todo lo contrario. Nosotros no tenemos por qué inmiscuirnos en los asuntos internos de otros países. ¿Qué es lo que invoca México, López Obrador? Sí, México y Uruguay están reivindicando esa doctrina que, como dije, inició en 1930. Genaro Estrada era ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Pascual Ortiz y entendió que pese a esa doctrina Tobar que venía de Ecuador, que le hacía el juego a la doctrina Monroe, la doctrina Monroe venía ya del siglo pasado, 1820, con James Monroe. Entonces, ese ministro de Ecuador lanzó en ese momento, en el momento de Teddy Roosevelt y su intervención en el caso de Panamá. Usted sabe muy bien que la independencia de Panamá de Colombia
terminó con un canal interoceánico. Es una de esas peripecias que el profesor Juan Bosch relata en ese libro histórico que se llama De Cristóbal Colón a Fidel Castro. Ahora, hay una situación que yo entiendo y es el tema de que muchas de las personas que nos están escuchando no conocen muchos de los hechos históricos. Uno tiene lamentablemente la información que llega desde los grandes medios de comunicación. Las marchas que usted señalaba yo no la vi ayer en los grandes medios de comunicación, yo vi la contraria. Veo al señor Macron fijando posiciones y lo cierto es que hay una situación de inestabilidad en Venezuela por factores que no vale el tiempo uno venir a analizar aquí ahora, una situación muy larga, desde el mismo 1998-99 hay una situación de inestabilidad. Usted señalaba un golpe de Estado que hubo en el año 2002, ese golpe de Estado fue revertido y lo ideal es que la hermana República de Venezuela salga de esa inestabilidad porque como hermano país latinoamericano nos preocupa a todos. Hay que entender también, como usted señalaba, las situaciones de Estado, las situaciones de la Realpolitik y todo lo que se da en las relaciones internacionales que no son tan fáciles ni son blanco y negro. Eso hay que entenderlo. Así que desde nuestro punto, desde nuestra perspectiva, como usted señalaba, le deseamos la paz, la estabilidad al pueblo venezolano y el respeto a esos principios que usted mencionaba y que uno está completamente de acuerdo, de no intervención y sobre todo de orden en la comunidad internacional. Mire, ayer cambiando el tema radicalmente y buscando una noticia también esperanzadora, ayer comenzó rompiéndose el maleficio verde y por primera vez, algo que yo nunca había visto, y yo no sé si usted, ganaron las Estrellas Orientales. Creo que el último triunfo usted estaba adolescente, en el 68. Sí. ¿Estaba adolescente? No, oye, un muchachito. Ah. Así que por primera vez estamos celebrando el Año Verde y me sorprendió ver la cantidad de... Se lo dedico a mi padre, que era Serie 23, y extrañamente se mantuvo todo el tiempo siendo estrellita. Porque esa fanaticada es la fanaticada más fiel y más el demonio. ¿Qué gente que ha resistido cuántos años? 50 años sin ver a Linda. Y lo cierto es que qué felicidad tiene el pueblo dominicano que comparte con los estrellitas ese triunfo. Nosotros somos raros. Ahora los aguiluchos andan con una trompa y los escogidistas andan ¿con qué? Sí, porque se han transformado en otros animales que no son lo que eran antes. Y estamos todos gozando el triunfo de las estrellas. Me alegro mucho por los petromacorizanos y por mi padre, por igual que, diablo, no vio a Linda nunca. Era difícil ver a Linda en esas condiciones. Mire, aparte de esa situación, yo quiero comenzar resaltando un elemento que se ve en la prensa nacional, una cuestión comercial, y es esta publicación ¿A qué se refiere? Una empresa privada señala la adquisición de autobuses Volvo de primera categoría en el país, en total 25 autobuses. Algo que yo estoy señalando del sector privado, parecería no tener una trascendencia nacional, pero yo creo que sí, en el sentido de que la inversión que se requiere para la compra de esos autobuses marca Volvo, una marca muy exclusiva, y no es que uno esté anunciando una marca en particular, sino, ustedes saben que estamos en un proceso de modernización y transformación del sector transporte. El otro día celebramos que otra empresa, Caribe Tour... Esta es particularmente de la provincia de Altagracia. Claro, que ahí. Entonces el otro día celebramos que se adquirieron 40 autobuses, sí, una empresa de transporte de nivel nacional,
pero vemos que una empresa de transporte de Higüey, de la provincia de la Altagracia, Higüey, Punta Cana, Bávaro, acaba de adquirir 25 autobuses de lujo, marca Volvo, y eso nos da una idea, primero, del empuje que tiene esa región, eso es lo primero, del clima de estabilidad y confianza que existe en el desarrollo turístico dominicano, porque si no existiera un clima de estabilidad y confianza en el desarrollo turístico dominicano, no es verdad que nadie hiciera ese tipo de inversiones, porque son inversiones millonarias, de cuál es la ruta que debe transitar el transporte privado, pero de servicio colectivo de pasajeros, porque ese transporte, el transporte es un servicio público. En su prestación pueden intervenir actores privados, ya sea por autorización, por concesión, por participación del Estado, pero es un servicio público porque es un servicio esencial del Estado. En su participación y prestación, bienvenido sea que entre el sector privado, pero bajo reglas claras, que es lo que se está haciendo cuando desde el Intran, primero, el presidente tuvo la visión de impulsar un proyecto de ley y promulgar un proyecto de ley que centralizaba todas esas funciones que estaban en diversas dependencias. Una posición que ha sido clara en muchos de los aspectos. Así vemos que en el caso de la cuenta única del Tesoro, vamos a centralizar y eliminar la dispersión. En el caso institucional también, vamos a centralizar lo que son los diferentes organismos que hacen la política pública de transporte, porque si está totalmente descentralizado y descoordinado, la estrategia es menos eficiente. Segundo, todo un cuerpo normativo, hay un código, una especie de código de transporte con esta ley de tránsito, movilidad y transporte terrestre y unos reglamentos de aplicación que reglamentan el servicio turístico, es una cosa, pero el transporte de pasajeros es otra, pero el transporte escolar es otra. Entonces no teníamos una regulación específica para cada uno de esos transportes, porque aquí imperó casi desde antes que ganaran las Estrellas su último campeonato, antes que un desorden en el transporte, desde antes del 68, después de la muerte del dictador. Aquí se desató una ola de democracia, pero hubo gente que se subió en esa ola, sobre todo después del golpe del Estado que se le dio a Juan Bosch, para propiciar el desorden y usurpar funciones. Entonces, el transporte lamentablemente fue víctima de grupos que se ponían la etiqueta de sindicalistas, pero de sindicalistas no tenían nada, muchos de ellos, y lo que eran empresas, pero empresas que no invertían en un autobús mínimamente decente. Y usted todavía se encuentra con que hay grupos que se oponen cuando la ONSA viene y prueba un corredor nuevo en una avenida de la capital y dicen que no, que tienen que ser ellos. Son grupos empresariales que no hacen la mínima inversión que en este caso nosotros estamos señalando y que está directamente vinculado al desarrollo turístico. Entonces, por un lado yo tomo eso y por otro lado tomo las palabras de Fran Rainieri, quien es parte del Grupo Punta Cana, que habló ayer de que República Dominicana tiene el potencial no de 10 millones de turistas, sino de 13 millones de turistas. Y habló de la necesidad, y se habló ayer de la necesidad de desarrollar el polo turístico de Pedernales. En ese sentido, ese rescate del polo turístico de Pedernales estuvo precedido por el rescate de esa tierra que es del Estado Dominicano y es de todos los dominicanos y de esa área protegida, que es un hecho inverosímil en República Dominicana, estamos hablando en el caso de Pedernales, fue hecha un proyecto parcelero, aunque nunca se sembró nada. El IAD, era el Instituto Agrario Dominicano, el órgano encargado de hacer la reforma agraria, de hacer asentamientos campesinos, y un señor que estaba ahí, Jaime Rodríguez Guzmán, creo que era, no me acuerdo el apellido, Jaime Rodríguez Guzmán, tuvo la brillante idea de hacer un
asentamiento agrícola ahí, que terminó asentando, nunca se sembró nada, pero hizo un asentamiento agrícola y repartió esa tierra. Tenía yo inclusive una pariente que terminó con una parcela, ella nunca fue parcelera, pero tenía una parcela ya en Pedernales. Y los hijos, que tampoco lo sabían, con parcela. Entonces ellos no lo sabían, sino que había una mafia articulada en esa región, en ese lugar, para repartirse esa tierra que era de todos nosotros. Gracias a Dios y gracias a la intervención valerosa de gente como Piqui Lora y el presidente de la República, que en el 2012 rechazó una propuesta de contubernio y de arreglo para resolver ese problema, y gracias a la posición de jueces que tuvieron la valentía de echar para atrás eso, esa tierra fue recuperada y la ilegitimidad con la que se intentó apropiarse de la misma fue desmontada, porque aquí se ven cosas, don Guillermo, que uno no se imagina. Primero, miren esa belleza natural, ahí hay un área protegida, mire, ahí no puede haber un asentamiento agrícola. ¿Qué asentamiento agrícola se operó para que alguien me diga a mí que es parcelero y que después consiguió un título definitivo? ¿Cómo usted consiguió? O sea, primero el título de día de como parcelero y después hizo el proceso para el título definitivo. Eso es algo que uno como que no entiende. Entonces, el ministro de Turismo, Francisco Javier García, en el marco de la Feria Internacional de Turismo que se celebró en Madrid, estaba señalando cómo tenemos que seguir esa propuesta inicial que ha sido la marca del gobierno dominicano desde el 2012, y es hacer del turismo la locomotora de la economía nacional, porque esta locomotora impulsa todos los demás renglones. Fíjese cómo se ha conectado el turismo, el transporte, a raíz del tema turístico, la producción agropecuaria, porque esos productos que se están consumiendo, muchos de ellos en los hoteles, se están produciendo acá, que termina siendo una especie de exportación sin los aranceles, sin todas esas trabas, porque dentro de tu mismo territorio. Entonces, usted conecta todo ese esquema con la recuperación de Bahía de las Águilas a un costo para el Estado mucho menor que el que hubiese sido la transacción o el acuerdo o la conciliación con esos grupos que no tenían derecho porque había sido escogido de esa manera que expliqué. Usted tiene una visión de empoderamiento y usted se va, por ejemplo, a Baní y usted ve cómo se está desarrollando en Baní un proyecto también del mismo grupo de Punta Cana, y usted se va, por ejemplo, a Puerto Plata y usted ve cómo se está recuperando un polo turístico que fue de los primeros del país, pero que lamentablemente por la falta de consistencia que ha tenido el Estado Dominicano en sus políticas públicas fue abandonado, y usted se conecta a todos esos puntos y nos vemos con que hay un gobierno y hay un modelo a seguir. Entonces quiero terminar mi comentario con que a pesar de todo eso, de que hay un modelo a seguir, yo veo un grupo de jóvenes, inclusive algunos de ellos muy valiosos, en términos personales y profesionales, que eran de la marcha, los marchantes, y que dicen ahora que buscan organizar el país. Sí, mucha gente que viene y te dice, yo busco organizar el país, pero no dicen qué es lo que van a organizar. Así mismo viene otro y te dice, yo quiero cambiar de modelo, pero no te dice qué aspecto del modelo quiere cambiar. O sea, y nosotros entendemos que todo modelo es perfectible, pero no nos están diciendo qué cambiar. Entonces eso es como que tú digas, ella tiene que arreglarse, pero ok, ¿qué tiene que arreglarse para ir a la fiesta? Yo no sé, pero tiene que arreglarse. Pero ella ya se arregló los zapatos y todo el mundo la está piropeando. No, pero tiene que arreglarse. Pero en el barrio todo el mundo la piropea. Sí, pero todavía tiene que arreglarse porque no está bien. Entonces, República Dominicana tenemos un modelo que todo el mundo piropea por la estabilidad que tiene, que la CEPAL está piropeando porque ha ido avanzando, que está piropeando el Fondo Monetario Internacional, inclusive reconoce que es una economía estable, el Banco Mundial, que tú te vas a el foro de Davos, el Foro Económico Mundial, y te dice que hemos mejorado los índices de competitividad. Entonces, obviamente, esa muchacha está mejor vestida para ir para la fiesta, pero alguien te dice que no,
que ella tiene que arreglarse, sin señalarte qué hay que arreglar. Entonces, queríamos hacer esta puntualización dentro de tantas cosas que hemos visto hoy, 24 de enero de 2019. Mire, yo pienso que hay que destacar por igual, bueno, pues la agenda del presidente. El presidente en el propio día de ayer se movió y encabezó la reunión del Consejo de Competitividad, que es, si se quiere, la garantía de que el crecimiento, la expansión de la economía dominicana no se detenga por permisología, por esa capacidad que tiene la gente de encontrar una gallina del huevo de oro en todo lo que el otro inventa. Que ponerle obstáculos, cobrar coima, cobrar soborno, incluso, y pedirle a Dios que no les roben las ideas, simplemente. El boroneo. ¿No? Eso ha sido parte de la desgracia del país, que usted para poner un emprendimiento tiene que durar casi 3 años. Bueno, pues ha sido voluntad del presidente de la República que eso no sea así, para facilitar todo, porque algo habrá en su momento que reconocerle al presidente Danilo Medina, que es esencialmente un facilitador de soluciones a todo tipo de problemas y que prefiere el diálogo, la negociación, ser lo suficientemente informado para cuando tome una decisión, pues hacerlo con juicio, como se podría decir. Ahí tenemos a este consejo. Ayer fue también día del Tribunal Superior Electoral, si no mal recuerdo. Y creo que ahora, el viernes, mañana, pues también es otro día de la Suprema o del Poder Judicial. El Poder Judicial ya pasó, no sé qué sería pasado mañana. Sí hay algo, una actividad importante. Pero el 26 ya es el día tal vez más importante de efemérides históricas que podemos tener en este mes, que es el día del patricio Juan Pablo Duarte. Claro. Que como usted sabe, solamente en países como este, usted se encuentra con una persona que coge un micrófono y comienza a cuestionar la orientación sexual del patricio, comienza a cuestionar si es cobarde, si no es cobarde, comienza a cuestionar una serie de cosas que en otro país es impensable que un comunicador o una persona quien sea comience a hablar de los padres de la patria. Yo no he visto a nadie hablando de Washington, a nadie de Estados Unidos. Y cuando se habla bien. Se habla bien. Y mal. Sí, pero mal no hablan así, ¿no? Ellos pueden hacer un análisis histórico, pero venir y descalificar por descalificar a una persona, Una falta de respeto. solamente se ve todavía aquí por gente que no han entendido que el clima de libertad que existe actualmente de prensa no es una patente de corso para que vayan a despotricar, sobre todo a un dominicano que nació en una época difícil, tuvo una visión de crear el Estado Dominicano, tenía una situación familiar cómoda, fue a vivir a Europa y entendió que República Dominicana merecía una mejor organización y merecía algo mejor, y concibió la misma idea del Estado Dominicano. Un hombre de valor, porque Duarte primero fue a Europa, viajó por todos esos lugares y fue un hombre muy culto. Ustedes ven su ideario, lo poco que se ha conservado, y vemos que Duarte fue conocedor de grandes ideas. Su proyecto de constitución también así lo revela. Usted se da cuenta también que fue un hombre de acción, porque en momentos determinados no tenía miedo en ir a realizar las labores que se le asignaban. Hay una famosa rendición de cuentas del patricio Juan Pablo Duarte. Cuando él va y asume funciones militares, él rindió cuenta del último peso que se utilizó, sin nadie pedírselo, que es un movimiento también, y es un acto, o el inicio
de lo que es esa gestión transparente de los recursos públicos. En una época donde teníamos gente y patanes como Báez, 5 veces presidente de la República, que cada vez que podía cogía una goleta y se llevaba, no se llevaba a la República Dominicana porque no podía, pero se llevaba los recursos públicos. Duarte fue todo lo contrario. Nada más hay que decir que pasó muchísimas calamidades en el hermano pueblo de Venezuela. Venezuela acogió a nuestro padre de la patria. Yo veo muchos dominicanos que tienen un fervor nacionalista y los veo criticando a que hay venezolanos en República Dominicana y lo veo con una actitud xenófoba. Yo digo, pero ven acá, nuestro padre de la patria fue recibido en Venezuela, fue acogido en Venezuela, igual que muchos otros dominicanos en época de dictadura, que estuvieron en Venezuela y fueron acogidos en Venezuela. Entonces, en el caso de Juan Pablo Duarte, como le dije, tal vez la figura más abnegada, más inmaculada de ese proceso independentista y más sacrificada. Yo creo que lo único que yo estoy de acuerdo con Balaguer es en el Cristo de la Libertad, donde él describe las cualidades que tenía Juan Pablo Duarte, y hay que señalar que Juan Pablo Duarte fue un espécimen sumamente raro en una época donde había tantas vicisitudes, donde el cuerpo social no se puede explicar cómo generaba una persona tan eminente como Juan Pablo Duarte, un cuerpo social tan degradado como el que teníamos en ese entonces. Y valga decir que solamente nuestro primer presidente fue Pedro Santana, no Duarte, y que nuestro primer presidente de la República, Pedro Santana, terminó celebrando el primer aniversario de la República fusilando a María Trinidad Sánchez. Y que eso le da a usted lo que era este cuerpo social. Todavía hay gente que dice que el verdadero padre de la patria aquí es Pedro Santana. Eso es lo lamentable, que todavía en pleno 2019 hay para todos. se diga eso. Hay para todos los gustos. Eso es así, hay para todos los gustos. Mire, parecería que persiste, a propósito de Pedernales, aún un poco el tema este de la rabia. Y hay un último caso conocido, lamentable, y procede del mismo sitio. Está siendo atendido en el Angelita, pero viene de por allá. Y eso evidentemente es un tema que llama suspicacia por muchas razones, pero es un tema que tiene que ser manus militari resuelto. ¿A qué que estamos jugando? ¿A criar perros en Pedernales? ¿A criar perros callejeros que le estén pegando la rabia a la gente? Yo no sé, como que nos estamos volviendo locos. Que acabe con los perros. Regálelo. Haga lo que usted quiera. Pero esa situación no tiene ni madre ni padre, porque no se trata de que son mascotas, esos perros. Son jaurías que andan por ahí que no tienen dueño y que cruzan de Anzapitre para Jimaní. Ese es el problema, que tenemos un vecino que no tiene un estado... Sí, pero los nuestros son igualitos de este lado. ¿Qué es lo que tú te crees? Que son sapiens y el otro no es sapiens. No, por favor, son las mismas cosas. Sí, pero por lo menos aquí... Y conviven además, porque no los nuestros que están ahí no conviven con nosotros, conviven con ellos. Ahora, el que sigan produciéndose casos así llama a la suspicacia. Nos pasamos 50 años en que nadie nos cantara un caso de rabia en Pedernales. Y ahora hay más casos que nunca. No sé, como que no me termina de cuadrar, pero igual da. Las estrellas ganaron. Y fueron eliminados los pollos con gripe aviar. Fueron eliminados los pollos con gripe aviar. Y bueno, vaya usted a ver. Ojalá que no nos canten la gripe aviar, porque ahí sino que... Tenemos el palé completo. Tenemos el palé completo. No sé, como que hay muchas cosas raras.
Y cuando eso sucede, mejor como que uno deje que las cosas discurran y se comporten como lo van a hacer. El, el- yo no sé qué es lo que va a hacer. Diga usted. No, yo básicamente quería terminar de resaltar lo que usted mencionaba ahorita en cuanto a que este es el año de la innovación. El año pasado fue el año de fomento de las exportaciones y es necesario en este caso seguir con la innovación porque las exportaciones va a ser algo constante. Y yo señalaba el otro día que el hecho de que un año se declare de algo significa solamente un énfasis o una manera de resaltarlo. Tuvimos grandes logros en materia de fomento de las exportaciones, pero ahora tenemos que seguir esos logros y continuar con lo que es el plan de innovación en este año, algo que ha jugado muy bien el Consejo Nacional de Competitividad al integrar primero en su seno al sector privado, a los más importantes miembros del sector privado y a diversas instituciones públicas y comenzar a hacer lo que usted decía. Primero, a eliminar trámites, eliminar burocracia, pero por último, que el fin de esas dos cosas, de eliminar las trabas burocráticas y de todos esos trámites y los bucones, es solamente uno, facilitar los emprendimientos y facilitar dentro de los emprendimientos la innovación. La innovación es lo que hace que un ciclo económico se revitalice. O sea, esa teoría que tenía Schumpeter de que la economía capitalista de buenas a primeras era transformada porque venía una industria, venía una persona y revolucionaba todo lo que había o disrumpía, como él le llamaba. Esa disrupción creaba una destrucción creativa. Entonces usted se encontraba con que el accionar en un momento determinado de una empresa, una industria que identificara un proceso y lo mejoraba para satisfacer una necesidad, iba a revolucionar toda la industria. Estamos en un momento y en una era donde cada 5 o 6 años tenemos una revolución completa de toda la tecnología. Usted se encontraba que antes una televisión se la regalaban y esa televisión a los 5 años usted podía volverse a regalar a otra persona. Ahora usted se encuentra con que un celular de hace 2 años, un celular desfasado, es más, un celular de hace un año, ya es un celular que tú dices, mira, se está quedando atrás, porque tenemos una innovación tecnológica que cada año prácticamente o cada mes revoluciona todo y en cabo de 2 años usted tiene una tecnología que queda completamente obsoleta. Nos hemos encontrado, por ejemplo, como cuando yo estaba en el colegio, el tema de Kodak, esa famosa marca, era la empresa líder en materia de fotografía. Y ahora resulta que Kodak ni existe. Yo he mencionado a personas la palabra Kodak y ni siquiera saben que era una empresa de fotografía. Que vaya. Sí, porque el celular y la tecnología móvil ha desplazado eso. Y ahora usted se encuentra con que Instagram, por ejemplo, es mucho más importante en materia de fotos que Kodak. Y usted va a decir, pero Instagram son fotos personales. Sí, pero al final es una disrupción, o sea, se cambió completamente el modelo de negocio y tenemos una plataforma donde son los usuarios que tiran las fotos y colocan y producen el material, los usuarios, una plataforma lo comparte con el público y esa plataforma se hace millonario. O sea, la intermediación que hace esa plataforma eliminó tener que tener la tecnología que tenía Kodak, la cámara que tenía Kodak, los empleados para revelar un rollo. Los que me están oyendo que son más jóvenes, que sepan que antes había cámaras que tenían rollo con un número limitado de fotos y eso tenía que irse a llevar a un sitio y revelarse y buscarse al tiempo. Entonces, todo ese cambio tecnológico, fíjese cómo generó industrias. Entonces, en el caso de República Dominicana, el proyecto de República Digital busca, primero que nada, disminuir esa brecha, esa distancia que tenemos como país con otros países que están produciendo innovación y que esa innovación termina generando bienestar económico. Entonces yo creo que vamos a hablar mucho sobre el particular, pero quería resaltar cómo hay una estrategia
sobre innovación que tiene el Consejo Nacional de Competitividad, que anunció ayer el señor Rafael Paz, quien es que preside ese consejo. Pero, señores, miren, ya se nos fue el tiempo. No, yo quiero destacar algo antes de... Permíteme, no sé, vas a presentar a Francis Jorge, ¿seguro? Agenda municipal. Sí, agenda municipal, pero mire, yo quiero destacar como algo histórico y que debe dársele claro el valor que tiene esto, que es que la República Dominicana ha presidido por primera vez este miércoles, es decir, ayer, el debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Colombia. Se trató de una reunión durante la cual el jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presentó un informe sobre los avances y retos del proceso de paz acordado en el 2016 entre el gobierno colombiano y las fuerzas armadas revolucionarias, las llamadas FARC, que como ustedes saben, pues abandonó la lucha guerrillera, entregó las armas y... se transformó en un movimiento político. Se transforma en un movimiento político y bueno, ahí está. El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó en nota de prensa que fue la primera vez que un canciller dominicano preside una sesión de este importante organismo de la ONU. Y al mismo tiempo, el canciller exhortó al gobierno del presidente Iván Duque a continuar los esfuerzos para cumplir su voluntad de unificar a la sociedad colombiana. Y bueno, hay que destacar el rol que viene jugando el ingeniero Miguel Vargas en la agenda internacional, en la agenda de política exterior del gobierno presidido por el compañero presidente Danilo Medina. Y que esto irá cobrando también la importancia que nos da estar en el centro de la agenda de las Naciones Unidas. A pesar de que la prensa nacional lo pone como en la página 20 por ahí. Sí, no, porque ellos están en golpismo. No digamos eso. Bueno, mire, como usted señalaba... Son golpistas. En el día de hoy tenemos una ciudad que no es golpista, invitada a la agenda municipal. Nuestra compañera Francis Jorge nos tiene en el día de hoy. Esas veganas son golpistas también. A Ángel López, quien es el alcalde de Moca, una ciudad emblemática. Ese golpista hombre valiente, también. que se la jugó cuando tenía que jugarse esa ciudad. Aquí somos golpistas todos. No, esa ciudad lo que es valiente. Entonces tenemos a Ángel López, alcalde de la ciudad de Moca. ¿Cuál es esa ciudad valiente? Moca. Ahí es donde matan a los presidentes. A los tiranos. Ah. Que diferente, a los tiranos. Usted sabe que... Amón. Mon mató a Lili. Ah, ¿y a quién más? En casa de Jacobo de Lara. Sí, y mataron a otro también. Sí, entonces hoy tenemos en la agenda municipal con nuestra compañera Francis Jorge, mucho contenido. Usted es golpista también. Esta interesantísima entrevista. Así que vamos a seguir celebrando el golpe de las estrellas. Seguimos con mucho contenido y no se nos muevan de ahí.